Muy bien, damas y caballeros, hoy tenemos acá unos invitados de lujo, venidos del matrimonio, Eddie y Carmen Eguigure. Ellos son productores de los programas de televisión que se llaman La Gente Más Feliz de la Tierra, que se emiten por Maya TV, por tantos canales, ¿no? Varios. Luego van a contar por varios canales. Y en el caso de Eddie lleva 21 años, ¿no? En FINEC. Carmen tiene 8 años, o parece. 8 años en FINEC. 21 años y 8 años. Sí, están bien jóvenes. Gracias. 21 años y 8 Gracias. 21 años en FINEC, 8 años en FINEC. Y ellos van a compartir ahora su testimonio de vida. Así que lo recibimos con un aplauso. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¡Bravo! Un placer saludarles y desearles lo mejor a usted, a su familia. Y para empezar con este testimonio, pues le vamos a ceder a mi esposa. Bueno, miren, un caballero, ¿verdad? Así que un aplauso. Bueno, gracias, amor. De verdad que para nosotros es un honor el día de hoy poder estar aquí y también poder saludarle a usted que nos está viendo en este momento. Quiero contarles que, pues en mi caso, hace 8 años es el tiempo que tengo de estar aquí en FINEC y hace 8 años soy parte de la gente más feliz de la tierra. Ya les voy a contar cómo funciona eso. Antes de esos 8 años, pues yo vivía una vida completamente diferente. Quiero contarles un poquito por qué no era feliz. Vengo de un hogar desintegrado, soy la mayor de muchos hermanos. Mis papás dicen que andan entre 10 y 11, pero están seguros que yo soy la mayor. Quiero contarles que ellos se separaron cuando yo estaba muy pequeña. Crecí con mis abuelos maternos. Mis primeros años estuve con mi mamá, pero luego ella decidió rehacer su vida. Y esa separación con mi madre no me afectaba tanto el hecho de no tener a mi papá, porque nunca lo había conocido, pero el hecho de separarme de mi mamá me afectó muchísimo y siendo apenas una niña de 6 años me convertí en una persona triste, en una niña triste. Ahorita estamos viendo cómo hay una ola increíble de suicidios. Vemos niños que se están suicidando, adolescentes, y yo quiero contarles que siendo yo apenas una niña, mi anhelo era amanecer muerta. Y yo pensaba, tenía la idea errónea, gracias a Dios, que uno se podía morir de tristeza. Y yo lloraba todas las noches con aquella tristeza. Gracias a Dios, en mi inocencia, nunca se me cruzó por mi mente que de repente podía haber un método, ¿verdad? Aparte de llorar, para poder terminar con mi vida. Y bueno, de verdad que Dios tenía planes, aún cuando yo no lo conocía. Crecí sin conocer a Dios. Mi familia ni siquiera era religiosa. Yo recuerdo que nosotros íbamos una vez al año a la iglesia. Normalmente, yo crecí en un pueblo aquí cerca de Cedros, en Francisco Morazán, y yo recuerdo que íbamos a misa una vez al año. Normalmente cuando era la feria de mi pueblo nos íbamos a la misa y después nos íbamos a bailar, ya cuando tenía más o menos 14, 15 años. Era una costumbre a las muchachas llevarlas siempre al baile, ¿verdad? Pero primero uno iba a misa. Y lo único que yo sabía de Dios era que si yo me portaba mal, Él siempre me estaba viendo, ¿verdad? Yo me lo imaginaba así como un abuelo barbón, así con la barba blanca y enojado, y que me miraba si yo me portaba mal para darme, ¿verdad? Pao, con una vara. Quiero contarles que no es así. Tenía una idea completamente errónea de lo que es Dios. Él es un padre que nos ama más que mis propios papás. Hoy nos acompañan niños y yo quiero decirles a ustedes que tienen a sus papis ahí y los aman ellos como ustedes no se imaginan. Pero ese amor de ellos es chiquito si lo comparamos con el amor de Dios. Pues yo así voy creciendo. Quiero contarles que crezco llena de mucho resentimiento, odiando. Llegó un momento en el cual odiaba a mi mamá por haberme dejado. Conocí a mi papá ya como a los 7 años y también tenía mucho resentimiento en contra de él y le decía, ¿y por qué me dejó? A veces los padres se separan, ¿verdad? Ellos toman sus decisiones, pero un niño lo que siente es que lo han dejado a él. Pero aún cuando nuestros padres nos dejan, yo quiero decirles que Dios nunca nos desampara. Llego así a mis 16 años y recuerdo que tengo un primer trabajo muy cerca de mi casa. Y en ese trabajo a mí me encantaba porque siendo una muchacha de 16 años, hace 20 y tantos años, ¿verdad? Hace muchos años más.
me iban a pagar una buena cantidad de dinero, me iban a pagar comisiones por vender bicicletas, y las bicicletas yo las vendía en una semana porque ya era una muchacha de 16 años y los muchachos en mi pueblo andaban así como hormiguitas alrededor del dulce, queriendo echarme el cuento, y por querer que yo los atendiera llegaban a comprarse aquellas bicicletas al crédito. Pobres, a saber, espero que ya las hayan pagado. Lo malo de mi trabajo es que mi jefe siempre llegaba a las 4 de la tarde y un día me agarra mi mano. Yo pensé que era para despedirse, pero de repente empieza a decirme, ay, qué bonita su mano, usted qué bonita que es. Y de remate me dice, usted se parece con su mamá, usted es igualita a su mamá. Y aquello, en lugar de repente agradarme, a mí me desagradó. Y yo dije, wow, qué barbaridad, hasta aquí me persigue lo de mi mamá. Mi mamá no me deja tranquila, decía yo, ella no tenía nada que ver, pero yo todo lo malo de mi vida se lo achacaba a mi mamá por el resentimiento que guardaba en contra de ella. Quiero contarles que yo empecé a notar que ese hombre me quería enamorar y dije yo, antes que este hombre me despida por no hacerle caso, mejor yo voy a ver de qué forma él ya no me enamora. Y se me ocurre la brillante idea, según yo, ¿verdad? Brillante idea entre comillas, de buscarme un novio con cara de malo, así con pinta de malo, que asuste. ¿Para qué? No, este es sexy, guapo. Pues me busco un novio así, que andaba con su pistola en la cintura, ¿verdad? Medio bolo, medio loco, o sea, que daba miedo. Pero en efecto, una de las condiciones para ese novio era, por favor, usted me tiene que venir a buscar a las 3:30 de la tarde, porque mi hora de salida era a las 4. Pues él a las 3:30 ya estaba esperándome con su pistola en la cintura, ¿verdad? Con las rancheras a todo volumen en su carro, esperándome. Y quiero contarles que el jefe no me volvió a agarrar la mano porque él no le dio chance. Lo malo de esto es que aquel novio empieza a decirme, cuando yo decido dejarlo, cuando yo miro, no, este novio ya no me sirve, ya me corrió al jefe, y a mí el muchacho ni me gustaba. Yo me quería casar cuando tuviera 30 años y ya fuera una mujer preparada. Pero viene aquel novio y empieza a decirme, si usted a mí me deja, yo me voy a quitar la vida. Y yo era una persona, a pesar de ser una muchacha de 16 años, de repente en algún sentido media fría de corazón, porque yo no le dije a él, pero en mi mente yo pensé, si él decide hacer eso, pues mala suerte, ni modo, ¿verdad? Pero quiero contarles que al día siguiente un familiar de él llega a buscarme y me dice, Carmen, mi tía, la mamá de mi novio de mentiritas, me dice, mi tía manda a decirle que por favor me acompañe, porque mi primo está bien mal, está bien tomado, y si usted no se va, él puede atentar contra su vida. Y me dice mi tía, me dice la persona, que si usted no me acompaña, su familia va a tener problemas. A mí de verdad que me dio temor el hecho de pensar que mi familia podía tener problemas, y yo me fui. Quiero contarles que no volví a salir de aquel lugar. Estamos hablando de hace muchos años, en medio del monte, en una propiedad ahí. Cuando llegó la noche, la noticia era que yo me había ido con el novio y que en mi casa ya no me querían de regreso. Me toca quedarme, yo me puse a pensar, ¿y para dónde me voy a ir si no tengo para dónde irme? Quiero contarles que unos meses después estoy embarazada, y cuando me doy cuenta que estoy embarazada, todos los planes tan perfectos que yo tenía como que se desmoronaron. Pero para mí ya en ese momento esos planes que en algún momento yo me había prefabricado en mi mente no eran tan importantes en comparación con un bebé. Y yo dije, bueno, un bebé es algo más grande, y un hijo, voy a tener un hijo, y un hijo nunca lo puede abandonar a uno. Así que por primera vez voy a estar acompañada. Quiero decirles que no es que yo estaba sola, sino de que vivía en una familia muy numerosa, pero siempre había un sentimiento de soledad. Yo, a pesar de haber sido una niña muy amada por esos abuelos que me dieron mucho amor, y de verdad yo bendigo a esos abuelos que se hacen cargo de sus nietos sin tener responsabilidad alguna, pero yo siempre me sentí sola, yo siempre me sentí triste. Entonces dije, un hijo me va a dar alegrías. Quiero contarles que pasó mi embarazo, mi bebé nació 2 días antes que yo cumpliera 17 años, tuve una bella niña, pero mi bebé nace con algunos problemas en su salud. Pasaron unos meses, y antes de que pasaran esos meses me dan un diagnóstico de que ella nunca va a poder levantarse de una cama, que había nacido con un problema congénito. Y yo recuerdo que en determinado momento hay que hospitalizarla, y mi bebé era una bebé frágil, menos de 6 meses. Y yo era una bebé de casi 6 meses, pero aparentemente tenía como 1 mes porque era chiquita y frágil. Y yo recuerdo en ese hospital en una madrugada diciéndole yo a Dios, Dios, si tú no la vas a sanar,
Imagínense, yo, o sea, mi oración no fue sánala, sino es si tú no la vas a sanar, porque yo no tenía fe, no sabía que Dios podía hacer milagros. Y el fraterno cuando nos explicó las papeletas decía, aquí yo le he pedido a Dios sanidades, aquí le he pedido tal cosa, pero él porque ya lo conoce, pero si usted no conoce a alguien, ¿cómo le va a pedir, verdad? No sabe de lo que esa persona es capaz. Pues yo solamente le dije, Señor, si tú no la vas a sanar, yo te pido que mejor te la lleves al cielo, porque mi bebé es un angelito y he escuchado que los angelitos, los bebés, se van al cielo y yo quiero que mi hija ya no sufra más. Mi bebé fallece un par de horas después de eso y por un segundo yo sentí paz de saber que ella ya no iba a sufrir nunca, que ella estaba en un mejor lugar. Pero al instante yo empecé a sentirme culpable por lo que le había pedido a Dios. De repente mi bebé falleció porque ya eran los planes de Dios, pero en ese momento yo pensé, yo creí que era por aquella petición que yo había hecho. Y quiero contarles que empiezo a vivir en una tristeza horrible, donde ahí de verdad sí me quería morir. Pero había algo que me detenía y era el hecho que yo había escuchado que la gente que decide, ¿verdad?, darse ella solita, ¿verdad?, irse al cielo ella solita, pues no se va para el cielo, sino que se va para otro lugar. Y yo me quería morir, pero yo quería ser buena para morirme y para irme al cielo donde estaba mi hija. Gracias a Dios todo eso que me detuvo de atentar contra mi vida, porque Dios ya tenía preparado que yo estuviera hoy aquí contándoles a ustedes cómo a pesar de que de repente pasemos situaciones difíciles, nuestra vida no solamente es eso, es algo más y los planes de Dios son buenos. Pero quiero contarles que en medio de eso yo estaba en una depresión horrible, donde quería morirme así siendo buena. Y en medio de mi tristeza, de mi falta de amor, en un momento yo recuerdo que cuando yo era niña, era el único momento cuando yo había sido feliz antes de que mi mamá se casara. Y como cuando yo era niña y me sentía mal, mi mamá solo con que me diera una palmadita, a mí se me iban todas las penas. Y yo hoy sé el poder que nosotros como papás tenemos, ¿verdad? De repente así me hubiese tocado crecer con mi papá, con un abrazo que él me hubiera dado me hubiese sentido bien, pero como nunca tuve esa oportunidad, me acordé de mi mamá. Recuerdo que tomo la decisión de ir a buscarla y empiezo a reclamarle toda mi vida y todo le decía yo, todo es culpa suya, me pasó esto es su culpa, porque usted nos dejó. Y saben que a veces nosotros tomamos decisiones y es más fácil trasladarle esa culpa a otro que asumir, ¿verdad? Que a veces nosotros nos equivocamos. Pero bueno, en fin, hicimos las paces con mi mamá y quiero contarles que pasaron un par de meses en los cuales yo solamente pasaba con ella esos fines de semana y era como que si vivía en una nube, ¿verdad? Porque ese era mi mundo, mi mamá era mi felicidad dependía de ella. Y a veces nos equivocamos. No es malo amar a nuestros padres, ni a nuestro esposo, ni a nuestra esposa, pero lo que sí es malo es que nuestra felicidad dependa de una persona. ¿Saben por qué? Porque las personas se equivocan. Aún nosotros nos equivocamos y tomamos decisiones que de repente no son buenas. Pues les cuento que un par de meses después de esa luna de miel con mi mamá, pasa algo en el cual yo soy abusada por mi padrastro y cuando eso pasó, yo le cuento, a pesar de las amenazas, ¿verdad? Una persona, un abusador, lo primero que va a decir es, si contás, yo te voy a matar. La amenaza a muerte, o sea, la intimidación. Pero a mí no me importaba morirme, así que ese no era un problema. Yo tomo la decisión, pongo una denuncia. No solamente le conté a toda mi familia, al resto, sino que le cuento a mi mamá, la hago venir porque ella no vive en Tegucigalpa. Y mi mamá indignada, pero al instante llega su esposo, mi mamá le reclama. Y él le dice, no, yo no le hice nada a esta cipota, esta es una cipota loca, a saber quién te la violó. Y a mí, cuando mi mamá decide agarrarle la mano a su esposo e irse con él, eso me destruyó. Y así lo poquito que quedaba de mi corazón fue como aplastado, desmenuzado y destruido. Y se acabó mi felicidad porque dependía de esa persona. Y a mí, yo recordaba lo que me había pasado y no me dolía tanto lo que a mí me había pasado con mi padrastro, sino lo que mi mamá no había hecho. Quiero contarles que tomó la decisión, más o menos tenía 20 años, tomó la decisión de divorciarme de toda mi familia porque ninguna pudo actuar, ninguna se tomó la justicia por sus manos. Yo lo que esperaba era que alguien terminara con la vida de aquella persona, pero nadie lo hizo y según yo eso era algo malo, ¿verdad? Hoy doy gracias a Dios porque hasta de eso tuvo cuidado. Y quiero contarles que vivía por vivir. Dios tuvo cuidado siempre de mí. Yo nunca pasé necesidades así de repente de un día no comer. Siempre trabajé y pude estudiar y todo.
pero era una persona vacía, completamente vacía. Para mí los hombres eran malos, para mí el hombre era el enemigo número uno de la mujer, y si a mí se me atravesaba uno en el camino, antes de que un hombre me destruyera, mejor yo lo aplastaba. Y así habemos muchas personas, así hay muchas personas que andan con un odio, ya sea hombres que odian mujeres o mujeres que odian hombres. Pensaba que todos estaban cortados con la misma tijera. Yo decía, son malos. Y algo que yo tenía claro, que el diablo me había engañado diciéndome que yo nunca iba a poder tener un hijo sano, que si tenía un hijo se iba a morir, que iba a nacer enfermo y que se iba a morir. Así que yo dije, yo nunca me voy a casar, porque si una mujer se casa es para tener hijos. Y para mí el regalo más grande que una mujer puede tener es tener un hijo, es poder dar vida. Pero como yo no podía hacerlo, según esa mentira del diablo, yo dije, mejor, yo nunca me voy a casar, a los 30 años hasta ahí voy a llegar. Si ya llegué y Dios no me ha llevado, voy a ver cómo yo solita me voy para el más allá. Fíjense que pues, en una de esas conozco a una persona que dije yo, para salir un par de veces, este muchacho no está tan mal. Pero esa salida se convierte en una salida, esa salida de un par de semanas se convierte en una salida, sí, porque no fue una relación, en una salida como de 5 años. Y en determinado momento me dice esta persona, deberíamos tener un hijo. Yo no lo pensé, le dije, ok, una vez, y yo salgo embarazada. Y me di cuenta súper rápido, y cuando me doy cuenta, nos damos cuenta, el mundo se me vino encima, porque yo dije, wow, yo no quiero que tener un bebé enfermo, yo no quiero que se me muera un hijo. Y empiezo a pedirle a Dios yo por aquel bebé. A los días de que nos damos cuenta que estoy embarazada, esta persona me dice, mire muchacha, yo quiero decirle que mucho gusto, que me le vaya bien, ahí cuando nazca el bebé nos vemos. Y yo me sentí tan indignada, dije yo, no por mí, yo decía, ¿cómo es posible que un hombre, solamente por vengarse de mí, porque yo siempre lo traté con los pies, yo siempre lo traté mal, porque a la gente, a él le gustaba que yo lo tratara mal, y ahí andaba él como perrito faldero? Pues dije yo, le hace esto a mi bebé, pero si se quiere ir, que le vaya muy bien. Me obsesioné por el embarazo y empecé a leer libros sobre el embarazo, y ahí decía que una mujer, todo lo que una mujer embarazada siente mientras tiene ese bebé en la pancita, su bebé lo va a absorber. Y entonces yo dije, no, por este hombre tan igualado yo no voy a permitir tener un hijo traumado ni enfermo. Y pasé un embarazo tranquilo. Estábamos en el 2008, la situación política y económica del país estaba mal. Yo soy corredora de seguros, y a pesar de la mala situación como estaba el país, yo quiero contarles que Dios fue tan bueno que me mandó provisión como para vivir más de 3 años sin trabajar. Y quiero contarles que aún siendo yo como era, yo era una persona fría, mala, vengativa, rencorosa. Aún así, ¿saben qué? Pasaron los 9 meses de aquel embarazo y Dios me dio una hija sana. Y exactamente cuando yo ya iba a cumplir mis 30 años. Y hoy me doy cuenta que Dios me ama tanto y me ama, y siempre me amó, y a usted también le ama, y a ustedes les ama, de que me mandó a aquella bebé para que yo no atentara en contra de mi vida, para que ella tuviera algo. Saben que me di cuenta que estaba sana desde que ella nació, y yo dije, yo voy a buscar a Dios, yo no quiero que esta bebé pase lo que yo pasé. Y adivinen qué hice. Ustedes pueden decir, uy, ella corriendo se fue a meter a una iglesia a buscar a Dios. Nada, ustedes. ¿Saben por qué? Porque por naturaleza somos malagradecidos. Agarré mi regalito, ¿verdad? Esa bebé, y me olvidé quién me la había mandado. Quiero contarles que a pesar de que es una niña sana y de que la amo desde que estaba en mi vientre, no era feliz. Yo la amaba, pero no era feliz. O sea, todos los vacíos que yo tenía, todo aquel rencor, aquella falta de perdón, no se fueron solo por tener una bebé. Y así estaba cuando de repente mi hija ya tenía 2 años, y una amiga que yo la bendigo, y que, bueno, le voy a mandar un saludo porque le vamos a compartir este video. Amada, usted que me está viendo en los New York, allá por New Jersey, un saludo, yo la bendigo. Usted es ese ángel que Dios me mandó. Pues esta amiga, esta amada, me invita a una reunión de damas, y yo en esa primera reunión escucho un testimonio que me impacta, y quiero contarles que ahí en ese día, en ese momento, por primera vez yo conozco a un hombre, ustedes,
y no es a él, ¿verdad? Ya les voy a contar de él. Pero ese día yo conozco a un hombre del cual yo me doy cuenta en ese momento de que él me conoce por completo, él me conoce por dentro, él conoce los malvados pensamientos que yo tenía, todo el odio, todo el rencor, todo lo mala gente que yo era. Y aún ahí yo pensé, wow, Dios me ama tanto, Jesús me ama tanto que conociéndome como yo soy, dio su vida por mí, se sacrificó por mí. Y eso de verdad que me enamoró, el hecho de saber que había una persona que sabiendo cómo yo era, había decidido darlo todo por mí. Me enamoré, fue un amor a primera vista, nos encontramos ese día y a partir de ese momento yo empecé a ser feliz por primera vez a mis 32 años. Y quiero contarles que desde que yo llegué a aquel lugar, a las 2, yo quise más y más y más. Quiero contarles a los que nos están viendo y también para ustedes que nosotros en FINEC tenemos capítulos a nivel nacional todos los días de la semana, en diferentes horarios. Este es un capítulo de la mañana, hay capítulos de noche, de mediodía, tanto de damas, caballeros, de jóvenes, pero yo en ese momento no sabía, yo tuve que esperar una larga semana para poder ir y tomar de aquella agua que me había quitado la sed. Tenemos programas en televisión, en radio. Yo un domingo cambiando canales me encontré un testimonio de una persona que de verdad me impactó. Y yo me sentí tan identificada con ese testimonio que a partir de ese día yo era fiel televidente de ese programa de FINEC que se transmitía en Maya TV y todavía se transmite todos los domingos a las 2 de la tarde. Y fíjense que yo quería saber más, me voy a un Sahel, en ese Sahel el Señor me limpia, me restaura, yo decido perdonar. Saliendo de ese Sahel, yo llamo a mi mamá y le digo que la amo, que me perdone, porque yo había pensado que ella era la peor persona del mundo. Dios restaura mi relación con mi mamá y con toda mi familia. Yo empiezo a servir aquí en FINEC a las 2 semanas de haber llegado y un día ya había pasado más o menos un año de servicio continuo, de crecimiento, donde me di cuenta que como mamá yo tenía autoridad sobre mi hija, sobre enfermedades y lo que fuera, y había visto el poder de Dios. Cómo el Señor empezó a conceder anhelos de esas papeletas, pero había un anhelo en mi corazón y ese anhelo era que por favorcito, Diosito, que mi familia te ame, que te conozca, porque yo no quería que ninguno de ellos se perdiera. Y fíjense que cuando de repente yo le estoy clamando a Dios por eso y de repente escucho una voz bella, suave, apacible que me dice, te tengo un esposo y otro hijo. Y cuando yo escuché esa voz, dije yo, wow, casarme. Nunca había puesto en mis planes casarme ni tener más hijos. Según yo ya estaba muy vieja para eso, ¿verdad? Y más para tener un hijo. Y casarme para mí, el hecho de casarme un hombre más bien era como que me iba a quitar el tiempo para hacer más o menos 3 años de lo que Dios me había mandado a decir, porque ella ya sabía que Dios era su papá, que Jesús era su papá. Ya no estábamos solas nosotras dos. Y entonces le digo, fíjate hija que dice Jesús que tiene un esposo para mami y un hermanito. Y entonces me dice mi hija, mami, ¿significa que voy a tener otro papá? Sí, le digo, porque ya tengo uno, me dice que es Jesús. Sí, ahora voy a tener otro. Sí. Y me dice ella, mami, pidámoselo a Jesús en las papeletas. Pero estábamos en la casa y no habían papeletas. Yo quiero decirle que usted le puede hacer una cartita a Dios en lo que sea, hasta en hojas. Pues hasta en hojas de plátano, como sea, ¿verdad? Pues empezamos a pedirle y le digo yo al Señor, Señor, te pido por este esposo que tienes para mí, por este padre que tienes para mi hija, que sea un hombre que te ame, pero que te ame increíblemente, que esté locamente enamorado de ti, que viva para servirte, que te sirva todos los días, que servirte sea su prioridad. Y entonces me dice mi hija, mami, solo eso. Y yo, sí, yo creo que es suficiente. Y me dice, mami, y no vamos a pedir que sea guapo. Uy, qué detallazo, ¿verdad? El que se me olvidaba. Bueno, Señor, es cierto que sea guapo. Y me decía mi hija, mami, escribí guapo, sexy, atractivo, elegante, apuesto, muy gentil y de exquisitos modales. Pues quiero contarles que yo, puchica, esta cipotacia es lista. Y le digo, bueno, Señor, como todavía hay espacio en el papel y el papel aguanta con todo, mándamelo así, mándamelo trigueño, que sea un poquito más quemadito que yo, mándamelo de 1,70, no me lo mandes muy alto, porque había leído que los hombres que pasan de 2 metros son medio lentos, y yo quería uno que fuera pilas. Y le digo, bueno, y si no es mucho pedir, Señor, mándamelo ahí con un chocoito en la barbilla, que sea sexy, ¿verdad?
Y ¿saben qué? Yo seguí sirviéndole al Señor y en determinado momento me llaman a dar mi testimonio en ese programa que yo siempre miraba de FINEC. Me voy a dar mi testimonio con las que me temblaban las piernas y todo, porque yo dije, wow, ir a contar las maldades a la televisión, qué barbaridad, me va a dar pena. Y luego el Espíritu Santo me dice, no, esas cosas que vas a ir a contar de tu vida vieja son de una persona que ya se murió, porque el día que decidiste entregarme mi vida, ese día naciste de nuevo. Y dije yo, bueno, pues siendo así, si voy, quiero contarles que me voy. Y cuando yo termino de dar mi testimonio, bueno, aquí mi querido esposo, ahí me lo encontré en ese programa. Quiero contarles que el testimonio de él fue el primer testimonio que yo escuché en ese canal. Ese testimonio primero, cuando yo buscaba canales y me lo encontré a él. Y yo me quedé porque vi el logo de FINEC, era el testimonio de él. Y Dios fue tan bello que en un tiempo récord nosotros nos estábamos casando. Yo quiero contarles que miren, hasta ese chocollito que yo le pedí al Señor, no muy alto, así medio trigueñito, guapo, sexy, atractivo, elegante, ¿verdad? Y sobre todo, ya les va a contar él su testimonio, pero yo quiero contarles porque dice que la esposa es la que da fe, ¿verdad? Sí es verdad lo que el hombre cuenta. Y él no es perfecto, pero él es un hombre que ama a Dios de una manera increíble, que para él servirle a Dios es su prioridad número uno. Y Dios de verdad que vale la pena esperar. Yo desde que lo conocí a él, ese día en esa reunión, yo tomé la decisión de guardarme para Dios. Y yo dije, Señor, ahora tú eres mi esposo. A mí ahora ningún hombre igualado me va a volver a poner un dedo encima. Y así fue. Yo decidí esperarlo, pero quiero que les cuente por lo menos algo para no robarle todo el tiempo. Buenos días a todos, un placer saludarles y bendecirles su vida. Mire, el estar acá no es fácil, donde uno va a contar las anécdotas, pero lo hacemos con el propósito de dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, que Él es el que se merece todo. Y nos da la oportunidad de vivir, de tener una familia como hoy la tenemos, como hoy estamos compartiendo. Quiero decirle, igual que mi esposa, yo soy el mayor de 11 hermanos. Y provengo, como la mayor parte de los hogares hondureños, de un hogar desintegrado. A temprana edad éramos una familia pequeñita de 4, mi papá, mi mamá, mi hermana, que hoy vive en el exterior, y su servidor. A temprana edad nosotros éramos felices porque teníamos la comunicación, papá, mamá, mi hermana, y realmente vivíamos en una casa pues, donde era lo necesario para vivir. Y de repente, por esas cosas de la vida que hasta el día de hoy nunca nos dimos cuenta, mis padres se separaron. Mi papá era un hombre muy trabajador, se había convertido en un hombre proveedor de la familia, en donde en ese momento toma la disposición de separar, de que mi papá era un hombre machista, un hombre de carácter, un hombre fuerte. Y tomó de la mano a aquellos 2 niños de 6, 7 años quizás, en determinado momento. Nos tomó de la mano, dejó a mi mamá en aquella casa, nos llevó a otra casa más bonita, entre comillas, en donde ahí aparentemente una señora nos atendía de una u otra manera especial. Pues pensando que era pasajero eso, pero fíjese que por muchos años no pudimos ver a mi mamá. Porque en ese momento, en ese tiempo, mi papá había ordenado no visitarla. Falta de amor, falta de cariño en ese hogar que mi papá tenía de nuevo. Como hoy dicen los jóvenes, el segundo frente. Quiero contarles de que nunca nos dieron amor, nunca nos dieron cariño, nunca nos dieron un abrazo. Y marca la vida de un niño cuando hijos de matrimonio, o sea, mis hermanos. En donde a ellos sí había la diferencia, le daban cariño, le daban amor, le daban abrazos. Y nosotros mirábamos aquel cuadro y preguntábamos con mi hermana, ¿qué pasa? ¿Y nosotros cuándo? ¿Sabe? Lo que quedaba en la comida nos daban. La ropa de segunda o tercera categoría nos daban. Los juguetes a mis hermanos le compraban en las mejores tiendas. Y a nosotros, no tengo nada que decirles, pero eran de juguetes hechizos a mano. Y era una diferencia bastante grande. Y así crecimos de esa manera. Un día me castigaron injustamente porque eso era casi constantemente. Pero los castigos solo eran para mi hermana y para su servidor. Pero mis hermanos, tranquilos. Y fíjese que el castigo que me dieron injustamente
yo reaccioné y dije, algún día seré adulto, seré padre de niñas y de niños, pero sabe, algún día yo voy a hacer eso, les voy a dar cariño, les voy a dar amor. Y sabe, usted de repente se puede estar preguntando si a este hombre en ese tiempo, ese niño, no le dieron un abrazo, no le dieron cariño, ¿cómo es que él salió? Pues no lo sé. Yo lo único que yo sabía que teníamos a un Cristo crucificado en la casa, en una pared, con los brazos abiertos. Yo no sabía nada de Dios. Pero sabe, así mirando esta expresión de este padre con esta niña, hasta el día de hoy es una de las cosas que he cumplido. Cuando mis hijas me llaman, cuando mis hijas me visitan, es lo primero. Las abrazo, las beso, las molesto. Y realmente es algo importante que, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de hacerlo. Pero en ese momento entramos a la adolescencia. Mi papá era un hombre muy conocido aquí en el ámbito de Tegucigalpa, un hombre próspero en los negocios. Y entrando a la adolescencia, pues, me obligaba en cierta manera de asistir al trabajo de él para aprender el rubro que él tenía como negocio, y también siendo el mayor de varios hermanos. Y yo no lo entendía. En ese momento yo quería tener una vida normal de estudiante, pero así crecimos, nos graduamos de título medio en la noche, trabajando de día, y es ahí donde se nos abre una puerta muy grande en lo que materialmente hablando, formando una de las empresas más grandes del Istmo de Honduras y centroamericano, en donde llega una vida nueva, en donde del mundo de los negocios se viene ante uno y ante la familia. Y quiero decirle que crecimos talmente hablando. Para ese tiempo ya me había casado por la vida de los tres. Quiero decirle que mi papá, un hombre muy fuerte, me dijo, mira, ya te metiste esa camisa de 11 varas, ahora tenés que salir adelante. Ese es un refrán en catracho. En donde empecé ya con una niña, y recuerdo que ya para ese tiempo yo ya era un hombre, un empresario, en donde cada momento, cada día se iba incrementando tanto nuestros recursos, nuestras empresas, y cada uno donde nosotros asistíamos. Pues realmente quiero contarles que sin darme cuenta, y esto quiero hacer esa referencia especial, de que cuando uno se dedica al trabajo las 24 horas, 7, los 365 días del año, va perdiendo aquella familiaridad, aquella atención hacia la esposa, hacia los hijos, porque uno, sin darse cuenta, es el caso mío, me convertí en un excelente proveedor, así como mi papá era. Me limitaba cuando tenía el poco tiempo de estar con mis hijas. Y de ahí, créame, déjeme decirle que nunca estuve en Navidades, en cumpleaños, porque el hombre que estaba hablando en ese momento se había convertido en un agente de compras de la empresa. Y constantemente, por muchos cientos de viajes al exterior. Eso me hizo perder el piso, la plataforma de mi vida, la plataforma en donde la primera empresa que el Señor nos da es la familia. Y quiero decirle que sin darme cuenta, creyendo yo que era un excelente padre, un excelente proveedor, tenía la mejor familia del mundo, equivocado estaba. Y es así que en ese momento habían transcurrido varios años. Y el tener empresas, el tener una economía sana, entre comillas, eso me hizo perderlo todo. Era un hombre callado, un hombre con un carácter fuerte. Quiero contarles que en mis viajes constantes que el Señor, hoy entiendo que el Señor me dio, yo era un hombre triste internamente. Pero claro, nunca lo mencioné. ¿Sabe por qué? Por el orgullo. A veces orgullo tonto en nosotros los hombres, de no ceder, de no pedir perdón, de no saber manejar nuestras vidas. Y sabe, en el exterior, cuando yo me sentía triste, nadie me esperaba a la hora de comer, y dije, bueno, me voy a comprar un buen reloj, un buen par de zapatos. Cuando usted va a una tienda se siente bien, se siente alegre, cuando va a comprar un efecto personal. Pero cuando yo regresaba al hotel, ¿sabe qué? Era un hombre triste. Pero más sin embargo, nunca lo mencioné. Y es así que de esa manera pierdo la primera empresa que el Señor nos da a la familia. Llega el momento crucial en donde, sin darme cuenta, debido a esas acciones de trabajo, pierdo eso. Pero en ese momento justo un amigo de la fraternidad me invita a las reuniones de la fraternidad, así como esta mañana, en este capítulo, y en donde primeramente me gustó que me invitara, pero después me molestaba. Yo nunca hice tiempo de asistir a un capítulo en donde
yo decía que eso eran para vagos, que yo era un hombre muy ocupado, etcétera, etcétera. Y es así que pasaron sin darme cuenta esos 5 años, pero quiero decirle que yo nunca tomé, nunca fumé. Sí me gustaron las damas, con el perdón de las damas, me gustó el baile, fui un excelente bailarín. Pero sabe, en ese tiempo, con aquella invitación de aquel varón, nunca le hice caso. Pero en determinado momento, con un familiar que hoy vive en Dinamarca, íbamos los viernes al Hotel Honduras Maya. Y ahí, por esas casualidades de la vida, ahora digo casualidades, pero en aquellos tiempos había una reunión de unos viejitos, pero unos viejitos de la fraternidad, que dije yo, no, estos van a entregar los tenis. Y yo no estoy para eso, pero ¿sabe qué? Casi un año estuve yendo a criticarles. Pero yo no sabía que era la misma invitación que aquel amigo me había invitado. Pues fíjese que, ¿sabe por qué asistíamos a ese lugar? Porque al lado había un bar, un piano bar. Entonces, como era excelente bailarín, entonces nos llevábamos temprano. Vamos a bailar a ver si es cierto. Sí, es como cuando usted está el fin de semana, el antesala del fin de semana, que el cuerpo lo sabe, dije, hoy es viernes, y entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces, nosotros sabíamos que el viernes teníamos que ir a bailar, a mover, ¿verdad? Y entonces nos íbamos temprano con mi primo, pero íbamos a criticar, y después nos quedábamos ahí. Pues bueno, pasa ese tiempo en esos primer año, el segundo año, el tercer año, situación difícil en mi vida. Nos sacan de la empresa, la empresa que habíamos sido parte, en donde no entendí ese proceso, en donde yo tuve serios problemas debido a esas circunstancias con este amigo, con este socio, con este hermano, toda una vida, en donde de la noche a la mañana ya había perdido. Quiero contarles que eso fue un proceso muy duro, en donde me incorporé a los negocios de familia y crecieron en ese año y medio restante que siguieron. Y quiero contarles que un día y una noche lluviosa fue el huracán Mitch. Los negocios de familia estaban en la primera avenida en Comayagüela, en donde tomamos algunas precauciones, quiero contarles. Y hoy, como experiencia, le digo yo que si usted tiene un negocio, una empresa, y si tiene todas las empresas en un solo lugar, grave error. Asegúrelas. Asegúrelas. Nosotros como familiar, como patrimonio familiar, teníamos ya varias empresas en un mismo lugar. Y fíjese que tomamos las precauciones y nuestros negocios estaban en la primera avenida en Comayagüela, justo donde pasó lo que fue el huracán Mitch. Yo quiero decirle que ese día, esa noche, yo pasé y fui la última persona que pasó por ese puente. 5 o 8 minutos después colapsó. Llegué a los negocios en donde ya no se podía hacer nada, pero yo con aquellas fuerzas, con aquel ímpetu de sacar los vehículos, sacar las tiendas de repuesto, sacar todo el equipo pesado, créame que solo pude sacar un vehículo, y cuando ya regresé, el agua estaba acá. Y en ese momento, si usted miró el tsunami que hace 4 o 5 años pasó, quiero decirle que fue terrible, se llevó todo. Y estaba con aquel vigilante, que uno de los 2 vigilantes que teníamos en ese momento me dice, don Eddie, y le digo, don Francisco, sálgase usted y yo me voy a quedar. En ese momento aquel señor, nos estábamos sujetando a algo, no recuerdo, y me dice eso, y yo le mencioné, sálgase don Francisco, yo me voy a quedar. Y me dije, don Eddie, si usted no se sale, nos morimos los dos, nos quedamos los dos. Aquel hombre fiel a su patrón, en ese momento reaccioné, desperté, y créame decirle que salir a nado de ahí era difícil. Si usted que sabe que a 2 o 3 metros, cuando usted está con el agua acá y está un cable de alta tensión a 4 o 5 metros, ¿qué le pasa a uno? Pero no es así, porque Dios en su gran misericordia nos tiene para contarles qué fue lo que pasó. Sabe, ya estábamos apartados para convertir este testimonio con mi esposo en esta mañana. Y salir a nado ahí, salimos, y mire, al día siguiente es historia, no había comunicación entre Tegucigalpa y Mayagüela. Quiero ir resumiéndole que perdimos todo. Solo aquel vehículo que sacamos. Quiero contarles que en ese desespero, en esa situación hace 20, 21 años, de aquellos amigos empresarios hasta el día de hoy, ni uno lo he visto. Ni uno sé dónde está. Aquella empresa, aquel conglomerado de 600 empleados que se tenía, ¿sabe qué? También se perdió. Quiero decirle de que en ese momento de desesperación estaba en un punto, digo, ¿qué voy a hacer en mi vida? Ya siendo un ingeniero infiere, ya no le dan trabajo con cierta edad.
y ya había perdido lo principal, la familia, las empresas, ya nada me había quedado. Yo no sé, por arte de situaciones, los amigos se le van. Cuando usted tiene una posición económica, se le van. Y quiero contarles que en ese momento apareció aquel hombre, aquel amigo de la fraternidad, don Óscar Espinosa, tengo la oportunidad de dar el nombre. Aquel hombre medio me abrazaba. A mí no me gustaba que me abrazaran los hombres, a mí me gustaba que me abrazaran las mujeres. Mírenlo. Y es ahí que yo llegué por primera vez a la reunión de la fraternidad. ¿Sabe qué? En ese primer día, recuerdo cuando yo llegué a este salón, en ese tiempo daban alabanza, hoy ya no se da. Pero fíjese que en el primer momento, cuando recibimos esa alabanza, yo fui tocado. Y ahí me di cuenta de algo. Y póngale atención a esto que le voy a mencionar. Que usted puede, materialmente hablando, ganar todo aquí en la vida. Pero si usted no tiene a Dios en su corazón, no tiene nada. Y ahí me di cuenta que aquella tristeza que yo andaba es porque no tenía a Dios. Me empecé a enamorar de un Dios que hasta el día de hoy, como dice mi esposa, soy un apasionado del servicio de nuestro Padre Celestial. No sé cómo usted lo vaya a tomar, pero yo tengo una relación, no una religiosidad, una relación personal con Él, día a día, momento a momento. Cometemos errores, pero sabe que a través de la oración, a través del perdón, doblar rodillas, eso me da fortaleza para levantarme, sacudirme. Y quiero contarles que en ese momento empezamos a servir en la fraternidad. Quiero decirles que hace 12 años, de esos, y quiero mencionarle algo, de esos caballeros, de esos fraternos ya no los hay, porque aquí ya no los hay. Pero en los primeros 8 o 9 años yo andaba con un pie en la fraternidad y con otro pie acá. Porque yo tenía como 5 o 6 novias, entonces ya tenía 2 novias. Pero ya era un fraterno, ya ahí le iba bajando no como don Julio, ¿verdad? Pero ya era un fraterno diferente. Pero sabe, la sorpresa de la vida. Hace 12 años que acabo de cumplir, en un viaje nocturno, un viaje de negocios, yendo para una ciudad norteamericana, en la primera estación, en pleno vuelo, se me paraliza mi brazo. Mire, llegué a la primera ciudad norteamericana donde les cuento a aquella hermana que vive en el exterior, me fue a traer y me dijo, ¿qué te pasa? No puedo caminar, tengo dolor de cabeza, ya me desmayo, vámonos para el hospital. Quiero decirle que me internaron en ese momento en el 6º piso de este centro hospitalario en donde yo me quedé largo tiempo, no sé cuánto, con sondas por todos lados, mi respiración estaba como a taquicardia y yo decía, y en ese momento quiero decirle, yo me moría. Me acordé, no sé por qué los seres humanos somos así, pero me acordé en ese momento del Dios bombero y le dije, Señor, te recuerdo que yo soy un hombre que te sirve en la fraternidad. Y por primera vez escuché aquella voz que me dijo, sí me sirves, pero no con excelencia. Inmediatamente me vino a mi vida lo que andaba haciendo todavía. Y sabe, me acordé de los Dios de pactos. Hice una oración, un compromiso con el Señor. Si me sanas, me pagas la cuenta del hospital, en cambio yo te voy a servir el resto de mi vida. Y por eso estoy aquí. Y de verdad. Y sabe, caí en coma, después desperté, me dieron de alta. Y me dijeron, la cuenta se la vamos a mandar a Honduras, ¿sabe? La necesidad, cuando usted, aquella vez que yo llegué por primera vez a un capítulo, eso mismo yo sentí cuando yo volví a mi capítulo. Ya empezar de una manera ordenada. Era el primero en ordenar las mesas, el primero en invitar, el primero en servir. Ojo, había prometido servir, pero el primer mes de estar sirviendo recibo la llamada de mi hermana en donde me dice que en el hospital habían mandado una nota que no íbamos a pagar nada de los $24,000. ¿Sabe qué? En ese momento dije, wow, en otro lado, esposa mía, estuvieran aplaudiendo, pero vamos continuando. Mire, en ese momento yo tomé las cosas más en serio, porque dije yo, si el Señor me sanó, si el Señor me pagó las cuentas, Él cumple. Yo tengo que cumplir. Estoy tratando de cumplirle. Mire, han pasado tantas cosas en mi vida. Nuestro testimonio puede durar toda la mañana contando las maravillas, los prodigios que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero vengo a decirle, y resumiendo con esto, por muchos años estuve escribiendo por una esposa que ame a Dios, que yo le decía en mis oraciones y en mis papeletas, yo le decía, mire, Señor, dame una esposa de tantos años que te sirva, que te ame. Yo me he equivocado tanto con las mujeres. Si voy a reuniones,
a la fraternidad, si voy a la iglesia, si voy al estadio, si voy al cine, a cualquier lugar, ya con mi vista me he equivocado tanto, he cometido tantos errores. Hoy quiero que tú me la mandes, ¿sabes? Estuve escribiendo gran parte del tiempo. Y un día yo iba tarde al programa de televisión, tenemos 12 años de estar ahí. Y quiero decirle que iba tarde y en ese momento encontré un vehículo que estaba extraviado cerca del canal de televisión y escucho la voz y me dijo, ayúdale, Señor, pero voy tarde a tu programa. Y me dijo, ayúdale. Yo sé que cuando el Señor habla, yo no sé usted, pero cuando el Señor habla, póngale atención, que Él es el que le habla. Hay que hacer caso. Frené y estaba esta bella dama que hoy es mi esposa. Ella baja el vidrio de su carro y me dice, yo soy el testimonio. Yo no me fijé, yo solo me fijé que era dama. Sígame, le digo yo. Llegamos al canal y en ese tiempo yo no era el presentador, yo era una persona que colaboraba. Y cuando estoy retirado del set de televisión, escucho aquella voz que me dice, ve, escúchale y no le critiques el testimonio. Pero como yo ya sé quién me habla, yo fui obediente y jalé la silla y frente a las cámaras donde ella estaba compartiendo su testimonio, como esta mañana, yo fui tocado. Y 5 minutos después se me cayó esta parte de la boca. Y, wow, quedé impresionado. Termina el testimonio y de todas partes de Honduras llaman y va a atender la llamada. Sí, me dice. Entonces ella, bien elegante, con este pelo hermoso que el Señor le ha dado. Yo ahí le di mi teléfono, pero yo en ese momento traté y dije, bueno, mientras ella está contestando no se va a dar cuenta, pero por primera vez hago esto, cuadrándome con ella, porque ella en testimonio... Pícaro, ¡qué barbaridad! En el testimonio menciona que en una actividad así como esta, el Señor les tiró las piernas por un pedido, y eso es cierto, eso pasó. Pero oiga el alto, ¿verdad? Estoy cuadrándola a ella, pero ahí me di cuenta algo, señores caballeros, que las mujeres pueden hacer una o dos cosas a la vez y bien hecho, y nosotras a veces ni una podemos hacer. Y en ese momento ella se da vuelta y me cacha que yo la estoy cuadrando. Miren, me puse como un camaleón. Y me dice, tranquilo, tranquilo, y siguió con su pelo, siguió dando su testimonio. Y yo quedé peleando con el Señor y le digo, Señor, yo estoy aquí, pero para servirte, no para buscar mujer. Y me dijo el Señor, esta es la mujer que yo te tengo como esposa. Y cuando yo escuché eso, y como yo vuelvo y le repito, ¿quién me habla? Fui obediente. 2 meses después nos estábamos casando. No tuvimos un noviazgo duradero, sino más que para preparativos de la boda. ¿Sabe qué? No teníamos dinero. Después de ser un hombre empresario de éxito, no tenía dinero. Y con esto termino. Yo dije que me iba a comprar unos zapatos finos. Y sabe, no los compré porque no tenía dinero. En ese momento muere un amigo, un hermano para mí. Y lo enterramos. Y yo, mi horario habitual de oración es a las 4 de la mañana. Y en el apartamento le digo, Señor, ¿qué van a hacer con los trajes de mi hermano? ¿Qué estoy pidiendo? Yo tengo trajes de vestir. Y continué mi oración. Ese mismo día la viuda, a las 4 de la tarde me llama y me dice, don Eddie, présteme un carro para hacer una mudanza. Sí, le digo, con el mayor de los gustos. Y mándeme una maleta. ¿Maleta de qué? Maleta de viajero. ¿Por qué? Porque hoy a las 4 de la mañana mi Padre Celestial me dijo que todos los trajes de Edwin se los diera a usted. Y le conté lo que me había pasado a las 4 de la mañana. Al día siguiente fui a traer el carro. Fui a traer la maleta. Pero también había una bolsa de zapatos así, de drones. Y sabía que eran zapatos. Yo solo tenía zapatos deportivos, zapatos color café. Cuando yo voy a abrir el apartamento, voy sacando los zapatos, así como esta sala. Y a medida que voy sacando los zapatos, ¿sabe qué? Me iba enojando. ¿Sabe por qué? Porque ningún par de zapatos me quedaba. Y entonces digo yo, como sigo aprendiendo que lo que te dan, tú tienes que dar. Y es así que en ese momento llené, bueno, ningún par de zapatos. Al fraterno le gustaban los zapatos café. Igual que usted. Y quiero decirle que al final, cuando ya estaba doblando la bolsa, había algo pesado. Ay, y miro, había un zapato tipo floor chain, que fueron los únicos que me quedaron y eran color negro. Con los que se casó. Con los que me casé. Aquí hay una persona que estuvo en nuestra boda, hasta que llegó con el pie enyesado, pero allá llegó. Era una boda, nos casamos en un hotel de montaña, 200 invitados. Quiero decirle que yo me iba a comprar 2 corbatas y con esto termino.
pero no las compré, porque imagínese usted por qué no las compré. El exceso de dinero. El exceso de dinero. Y quiero decirle que aquella hermana que vive, de los 11 hermanos, fue la única que vino a nuestra boda. Y traía el regalo de en sobre. Y me dice, ¿este es el regalo? Sí. Pero fíjate que también te traje 2 corbatas y la interrumpí. Y le dije yo, ella es chinita igual que yo. Y le digo, ¿sabes qué? No me digas nada, tú traeste 2 corbatas, ¿sí? Una color azul y otra color amarillo, así. Y mi hermana peló los ojos, como dicen los jóvenes. Y me dice, ¿y qué pasa? ¿Qué te pasa? Me dice. Porque tú te das cuenta de todo y son exactamente las corbatas que yo te traigo. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy pegado en la mano del Señor, en oración, en servicio. Nos casamos con mi esposa. Quiero decirle que yo tengo 3 hijas de mi primer matrimonio. 3 hijas que aman, respetan y quieren a Carmencita. Tengo 2 hijas, una de 10 y una de 3 años, que es el amor de la familia. Quiero contarles que mis 3 hijas, hace 17 años, yo me paré acá, alguien se paró acá a compartir un testimonio. Y yo quiero que ponga atención, hoy que hay niños acá y niñas. Yo escuché de un testimonio que mencionó lo siguiente. Yo tengo y declaro que mis hijas, cuando se casen, van a estar sus maestrías, sus doctorados y van a viajar por diferentes partes del mundo. Y esa palabra yo la tomé, ¿sabe? Empecé a orar. Tengo ya 17 sobre 18 años que sigo orando. Quiero contarles, mi hija mayor se casó a los 27 años. Mi hija, la segunda hija, que hace varios años también sigo orando, le pregunté hace 3 años atrás. Y le digo, hija, ¿a los cuántos años te vas a casar? ¿Sabe qué? Ella estaba terminando su licenciatura, papá, voy a empezar la maestría. Hoy la está terminando, tiene 26 años y ya están en planes. Ya están en planes y se van a casar a los 27 años. Y yo le agregué algo, serán las número 1 donde ellas asisten. Y saben, mis hijas viajan por diferentes partes del mundo, no a Guatemala, no a Costa Rica, a Taiwán, a Dubái, a la India y otros lugares. ¿Sabe? La palabra tiene poder. Como papás tenemos poder. Y como papá tenemos esa dirección que el Señor nos ha dado. Mire, yo declaro que los 3 niños que están acá y nuestros niños van a ser niños de éxito, niños de bien para nuestra nación Honduras. Mire, hoy tengo mi esposa. No somos el mejor matrimonio, pero sí les sabré decir que mi esposa yo la amo, yo la respeto. Mis hijas tienen una atención hacia ella y hacia las chiquitas que no tiene nombre, como le digo yo. Sí. Quiero contarles que la mamá de mis hijas, de mis 3 hijas mayores, cuando nosotros vamos a compartir testimonio en la ciudad o en el interior o en el exterior, ¿sabe? Ella dice, déjenme las niñas que yo las voy a cuidar. Vayan a servir al Señor, la mamá de mis hijas. Y con esto termino. Cuando hemos salido a comer, mis 5 hijas, mi yerno y su servidor, la voz de mi ex esposa, mi esposa actual y mis 5 hijas, la voz de los varones no se escucha porque no hay chance. No hay chance. 7 mujeres hablando a la misma vez. Ay, sí. Pero sabe, el amor, la unión familiar que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿sabe cuál es el éxito nuestro? Es de servir a nuestro Padre Celestial. Recientemente, el día de ayer, en estos días, me han dicho, don Eddie, usted fue un gran empresario. Sí, le digo yo. Pero sabe, me dice, ¿usted por qué no atiende más a su empresa, a su negocio? Porque usted es full servicio al Señor. Y le dije por mi mente, ¿sabe? He descubierto que lo mejor para mí es servir a nuestro Padre Celestial. Esto va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Sí, atiendo, pero la gente a veces no se da cuenta que el servir a nuestro Padre Celestial en entrega total es lo mejor. Hoy tengo paz, hoy tengo amor de familia, hoy tengo un abrazo verdadero de una esposa que antes no lo tenía, antes que yo lo perdí por mis mismas acciones. Hoy sí lo tengo, hoy soy un hombre feliz. Hay situaciones difíciles, pero en manos de Dios todo florece, todo camina. Y si hay situaciones, hay caídas en el camino, ¿qué puede pasar en nosotros? Sacúdese y levántense, porque usted no se va a quedar ahí. Con nuevas fuerzas Él nos da la oportunidad de tener una vida mejor y de servirle a Él. Mi esposa va a terminar. Así es, y bueno, de verdad que Dios es bueno y los planes de Él siempre son mejores.
Con mi esposo nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestro negocio, pero el trabajo número uno es poder decirles a otras personas que hay un Dios que les ama, porque todo esto es pasajero. E incluso la situación que de repente nosotros o ustedes pueden estar pasando es pasajero. La tristeza es pasajera, la enfermedad es pasajera, pero tenemos un Dios, un Padre que nos ama y ese Padre es eterno. Quiero contarles que aquel anhelo que yo tenía de que mi familia también conociera al Señor así como yo lo conozco y lo amo, no se dio así como yo pensaba, que yo iba a ir y que les iba a contar. Quiero contarles que Dios, desde que nosotros nos casamos, Dios usó a mi esposo y usó la televisión, la radio para poder llegar a ellos. Y yo decía, wow, Señor, de verdad, tú sí que tienes planes mejores. Porque yo solamente le pedía por mi familia, por mi mamá, mi papá, mis hermanos, tíos, primos, abuelos, cuñados, la familia de los cuñados, bueno, todos los que estuvieran emparentados conmigo. Pero ¿saben qué? Dios me dio más, porque Él no es escaso y Él nos da más. Dios me dio la oportunidad, primero una vez que nos casamos, poder servir también en los medios de comunicación, en intercesión, no saliendo en la tele, sino orando por esa gente que pedía oración, por esa gente que estaba desesperada. Pero luego, antes del año de estar casados, Dios pone en nuestro corazón un anhelo de empezar un programa de televisión solo de testimonios de damas. Y Dios me pone a mí que yo lo presente, esos testimonios. Fíjense que mi familia, por curiosidad de ver qué estaba haciendo en la televisión yo, y por conocer a su nuevo familiar, por conocer a mi esposo, ellos también empezaron a ver esos programas, y de esa forma es como cada uno ha ido llegando a los pies del Señor. El Señor nos ha dado una promesa y es: cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Y el Señor no miente. Para mí ese es el mayor regalo. Y el hecho de repente de ir por lugares y encontrarme alguna persona que dice, mire, yo estaba así y vi un programa y le entregué mi vida a Jesús, estoy yendo a Fineco, estoy yendo a una iglesia y ya no soy igual. Para mí, para mi esposo, ese es el mayor regalo y el mayor privilegio que podemos tener, poder ir y contarles a otros de que sí hay esperanza. Yo no sé cómo está su vida hoy, qué situación está pasando usted. Si hay enfermedad, el Señor es un Dios sanador. Si hay tristeza, dice que Él se llevó todas nuestras tristezas y las ha cambiado por alegría y por gozo. Si hay de repente necesidad, Él es nuestro proveedor. Nosotros hemos visto con mi esposo cómo de repente, como cuando no hemos tenido, le hemos clamado, nos hemos puesto de acuerdo, hemos orado y el Señor nos ha provisto de todo, de dinero. En algún momento nos quedamos sin carro y el Señor de repente nos regaló un carro. Después yo me quedé sin carro también, ya solo teníamos uno, y mi hija en su capítulo de niños, porque también ahorita los sábados hay capítulos de niños en un lugar, mi hija empezó a pedirle a Jesús un carro para mami y me dice, ¿cómo lo querés? Y yo, bueno, que sea económico y que sea chiquito. Y me dice ella, pero que tenga buen aire acondicionado, mami. Y ¿saben qué? Así Dios me regaló un carro. Adivinen cuánto pagué, nada. Él me lo regaló. Nos ha provisto de todo, nos ha dado el honor de servirle en muchos lugares y digo yo, wow, al final Dios nos da muchos regalos, pero el regalo más grande que un día me dio es a Jesucristo, es a Él mismo, porque de repente uno puede tener cosas, pero si no tiene a Dios, como decía mi esposo, no tiene nada. Y yo hoy quiero que me acompañen ustedes que están aquí y ustedes que nos están viendo a tomar una decisión. Una decisión muy importante, sí, es el perdón. Y quiero decirle antes que mi esposa haga esa oración, quiero contarles que cuando estábamos en los preparativos de la boda, recibimos la visita de mi suegra y del papá, el padrastro de mi esposa, que hizo aquel daño físico a mi esposa. Y yo sentí en el corazón decirle, mire, este es el momento, estamos en los preparativos, este es el momento que usted le pida perdón, no el diente al labio, sino que el corazón. Y mi esposa me quedó viendo en ese momento y me dijo, ellos habían venido del interior del país, estaban perdidos por algún anillo periférico, lo fuimos a recoger y lo primero que mi esposa hizo, mire, yo le perdono a usted por esta falta, por esto y esto. Mi esposa me quedó viendo, mi suegra también, y aquel señor dijo, bueno, yo no tengo nada que decir y atenúa algunas otras cosas. Lo llevamos a nuestro apartamento, donde estaba el apartamento de mi esposa en ese momento. Aquel hombre tuvo la oportunidad de pedir perdón y no lo hizo. Para resumirles, al poco tiempo, él cayó preso por una actividad. Hoy en día está preso. Pero en ese momento mi esposa se liberó. El pedir perdón
Y ahora lo comentamos. Me tocó a dar testimonio un día en las cárceles. Lo invité a él a pasar. Llegó hasta cierto lado y se regresó. Hoy todavía está ahí. Pero si nosotros tomamos esa importante decisión de perdonar, o fuimos ofendidos, o nosotros hemos hecho el daño, o nos han hecho el daño, hoy es el día. Mi esposa va a hacer esa importante oración. Y todo es de decisiones, porque el Señor nos da la oportunidad. Y algo que mencionaba mi esposo sobre perdonar, usted debe hacerlo, no importa si la otra persona no acepte ese perdón, o si le dice, a mí me dijeron, ¿qué? Yo no te he hecho nada, yo no sé, no tengo nada que perdonarte ni que me pidas perdón. Pero lo importante es que usted sea libre, ¿verdad? Yo quiero que hoy, ahí donde usted está en este momentito, cierre sus ojos, y usted que nos está viendo también, tome una decisión por el Señor. Acompáñeme en esta oración con sus ojitos cerrados. Repita conmigo: Padre Celestial. Padre Celestial. El día de hoy. El día de hoy. Yo vengo delante de ti. Yo vengo delante de ti. Y reconozco. Y reconozco. Que he pecado. Que he pecado. Pero hoy me arrepiento. Pero hoy me arrepiento. Y te pido perdón. Y te pido perdón. Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy te acepto a ti. Hoy te acepto a ti. Y te recibo. Y te recibo. Como mi único Señor. Como mi único Señor. Mi suficiente Salvador. Mi suficiente Salvador. Gracias. Gracias. Por salvarme. Por salvarme. Y dar tu vida por mí. Y dar tu vida por mí. Te pido, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús. Que me guíes. Que me guíes. A partir de este momento. A partir de este momento. Todo te lo pido, todo Padre. Te lo pido, Padre. En el nombre poderoso. En el nombre poderoso. De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si usted el día de hoy tomó esa decisión, yo quiero contarle, no se lo digo yo, sino que el Señor nos ha prometido en su palabra que he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y también para usted que nos está viendo, yo les motivo para que sigan adelante. Yo los felicito a ustedes como servidores y a ustedes que vinieron por primera vez para que sigamos adelante de la mano del Señor, ¿verdad? Así, muchas gracias y que Dios los bendiga.